Lo vamos a dar un compás de espera a Julio. Buenísimo. Aquí veo yo que me parece ya que está live en Facebook. Sí, correcto. ¿Cómo lo hacen vos? No Ni sé yo cómo. le preguntas al menos indicado. Aquí mi compinche, mi asociado es el que siempre me saca Ya, estas castañas del fuego. ya estamos al aire. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, cuando gusten. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un verdadero gusto compartir con ustedes de nuevo en nuestra acostumbrada sesión de Juristas por Guatemala, de una aproximación académica sobre temas de interés jurídico. Como ya lo venimos haciendo desde hace ya varios meses atrás, pues nos hemos estado dentro de este marco tan inusitado que nos ha provocado la pandemia de COVID-19, pues no nos hemos querido quedar sin poder compartir con todos ustedes, con todas ustedes, pues eso, temas que tiendan al fortalecimiento gremial. En ese orden de cosas, para nosotros es muy importante poder siempre tener invitados que nos puedan abrir la mente, que nos permitan reflexionar sobre los temas que proponemos. Y hoy no es diferente. Tal como ya hemos tenido discusiones sobre temas tan particulares como el derecho de autor y derechos conexos, o como temas tan interesantes como lo puede ser el derecho de trabajo, hoy no es el tema tampoco. Resulta ser que vamos a hablar de alguna manera dos temas que nos han interesado mucho, como lo es el tema del derecho procesal penal y el tema de derecho constitucional. Y lo vamos a hacer a través de nuestro invitado, un abogado guatemalteco que está dedicado al litigio penal. Es profesor universitario y, como muchos de nosotros, es ciudadano apasionado por la construcción de un mejor país y, de hecho, y por eso, lo tenemos hoy con nosotros. Su formación académica la realizó en la Universidad Francisco Marroquín. Él se ha graduado de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y notario, como muchos de nosotros, es ciudadano, cuenta con una maestría en finanzas y tributación por la Universidad también Francisco Marroquín en el año 2008. Eh, Tiene una vasta experiencia laboral y docente, ha ejercido profesionalmente como litigante, ha diseñado estrategias y participado activamente en procesos civiles, mercantiles, constitucionales, pero sobre todo de naturaleza penal. Ha sido abogado director en esa área, en juicios penales relacionados en los ámbitos tributario, ambiental, propiedad intelectual, médico legal y corporativo, teniendo una amplia experiencia en el litigio oral en el juicio. Es también profesor titular de los cursos de Derecho Procesal Penal 1 y 2 en la casa de estudios de la cual se graduó la Universidad Francisco Marroquín. Por estas consideraciones es que nosotros estimamos que contamos con una persona con la solvencia necesaria para poder abordar un tema que es de suyo importante. Y son esos criterios jurisprudenciales que se gestan en la Corte de Constitucionalidad y que tienen alguna incidencia en el quehacer procesal penal guatemalteco, porque se refieren precisamente a cuestiones que surgen o que subyacen dentro de estos procesos. Y debido a ello, entonces, es que le hemos pedido a mi muy estimado amigo Julio Roberto García Merlos, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo y de comunicación, para que nos pueda entonces explicar sus perspectivas. Vamos a escuchar a Julio con atención y vamos a ver que tal vez no compartamos algunas de las propuestas, pero eso es lo interesante. O a lo mejor se toman y la sorpresa de que sí, que coinciden. Eso es lo valioso de este tipo de actividades y eso es lo que
me ha llevado a hablarle a mi amigo Julio para que pudiéramos tener este espacio esta tarde. Así que las invito a que lo escuchemos con atención. Les digo que nos pueden ir trasladando sus preguntas ahí a través del Facebook y nosotros pues se las iré dirigiendo a nuestro amigo para que él, conforme vayan surgiendo, él pueda también pues poder reaccionar a las mismas. Si no quisieran dirigirlas de forma inmediata, pues igualmente les daremos el chance para que lo puedan hacer al final de la disertación. Aunque lo interesante puede ser que conforme les vaya surgiendo, pues no las vayan ahí lanzando de tal suerte que podamos dirigírselas a Julio. Yo sin más preámbulo, entonces, de nuevo agradeciendo su presencia, voy a dejar en el uso de la palabra a Julio Roberto García Merlos. Julio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, licenciado Yavalois. Andy, con el cariño y aprecio y respeto que te tengo. Así es, gracias. Hemos compartido muchas discusiones y la verdad que, como decías, con el ánimo de generar un foro de discusión y tratar de profundizar, de llevar nuestro foro a un primer nivel. Yo sueño con una Guatemala en la que de verdad el proceso penal llegue a una calidad de un sistema acusatorio como en países desarrollados que llevamos más o menos 20 años de quererlo instaurar, pero todavía tenemos muchos retos y seguimos como país pues trabajando en esa construcción de este sistema tan importante y que de ahora lo vemos en la vida diaria que nos afecta a todos de una u otra forma. Hace poco escribía una columna que se llama ¿Cómo evitar llegar a la carceleta? Y la gente a veces cree que el derecho penal es ajeno completamente a ellos, pero no. El simple hecho de conducir un vehículo lo puede llevar a uno a una situación tan incómoda y una pesadilla como estar en una carceleta por verse involucrado en un accidente de tránsito. Y son esas cosas cuando nos toca vivirlas en carne propia que nos damos cuenta de la importancia que es de tener un sistema que realmente funcione. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre los criterios de la Corte de Constitucionalidad en materia procesal penal. Esto creo que es importante porque a través de resoluciones de amparo, de apelación de amparo en la Corte de Constitucionalidad, pues se ha sentado jurisprudencia, la cual a la hora de litigar y de estar en una audiencia, nosotros son herramientas que nos pueden servir para definir las estrategias y los cursos de actuar. Así que les voy a compartir ahorita la presentación que preparé para el día de hoy. Y como decía el licenciado Yavalois, sin ninguna pena, pues pueden interrumpir, hacer las preguntas. De hecho, yo prefiero porque nos permite profundizar en los temas. Y hoy tenemos bastante tiempo, así que denme un segundito, ahorita comparto la presentación. Vamos a ver. Muy bien. Ok. Andy, entiendo que ahí ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Ok, gracias. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es sobre el arraigo y cómo se ha resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Es un tema relativamente sencillo, pero que evidencia una falencia de nuestro Código Procesal Penal. En la práctica, ustedes habrán sufrido, se habrán dado cuenta que se dictan arraigos preventivos o precautorios en contra de personas que están siendo investigadas en un proceso penal. Sin embargo, existe un gran problema y es que el arraigo como tal
no está regulada en nuestro Código Procesal Penal. Creo que es una deficiencia que no esté regulado el arraigo como una medida cautelar o precautoria. Es inaudito que no exista el arraigo en el Código Procesal Penal, y sabemos que sí existe en todas las demás, todos los demás procesos, ¿verdad? Un proceso laboral, civil, económico coactivo, se puede decretar un arraigo, pero en el proceso penal no lo tenemos regulado. Y como establece el artículo 14 del Código Procesal Penal, los jueces no pueden decretar otras medidas de coerción personal más que las que están contenidas en el propio Código Procesal Penal, en ley, ¿verdad? Entonces, en la práctica se dio por mucho tiempo, y todavía creo que se sigue dando, ¿verdad? Que el Ministerio Público va a investigar a una persona y solicita al juez contralor que se le arraigue y se le arraiga. Tanto así que ustedes habrán visto que en migración se le llama el arraigo penal, a diferencia del arraigo civil, pero eso es puramente una práctica, no está regulado en la ley, el tal arraigo penal, ¿verdad? Obviamente el arraigo civil sí está regulado, pero no se puede aplicar supletoriamente al proceso penal porque tiene sus propias características. El arraigo civil, por ejemplo, se puede levantar con un mandato. Y también recuérdense que existe una ley específica que regula el arraigo. Y esta ley establece que se puede levantar el arraigo luego de transcurrido un año. Esto definitivamente no aplica para el proceso penal. No se podría, digamos, pensar que un arraigo penal se pueda levantar por el transcurso del tiempo. Esta ley, ustedes la conocen, es el decreto 15-71 del Congreso de la República, que es la ley que regula el arraigo. Esta ley no aplica en materia penal, ¿verdad? Y en migración, de forma, digamos, puramente casuística, ¿verdad? Hacen esa distinción, y cuando se decreta un arraigo penal, pues se puede pasar mucho tiempo, la persona arraigada no se le liga a proceso y se le viola su derecho a la libre locomoción sin que un proceso continúe. Dada esta situación, ya existe jurisprudencia desde el año, por lo menos, ahí les pongo en la pantalla, desde el año 2012, ahí están los expedientes en los que se ha concluido que no se puede decretar el arraigo en contra de una persona que no se encuentra ligada a proceso penal. De hecho, solo para aclarar los conceptos, una vez una persona es ligada a proceso penal, no se decreta un arraigo, sino que se puede decretar otro tipo de medida sustitutiva. Hoy no voy a hablar de este tema porque nos daría para hablar solo una hora de eso, pero el arresto domiciliario, por ejemplo, es una medida que su concepto desde Estados Unidos hasta Argentina, en Estados Unidos, en el sistema anglosajón, se llama house arrest. El arresto domiciliario es en el domicilio, o sea, la residencia de las personas. Ahora en Guatemala existe el mal concepto que se entiende arresto domiciliario como el departamento, la circunscripción departamental. Eso es equivocado. No voy a entrar en los detalles, pero nuestro Código Procesal Penal contiene otro tipo de medidas sustitutivas que limitan a la circunscripción territorial de la persona. O sea, el juez puede decir, no puede salir de su condominio, de su colonia, de su zona, de su municipio, de su departamento. Eso, Julio, ¿sí? perdona, me preguntan si eso que estás explicando al final de cuentas no es una suerte o una forma conceptual dentro del ámbito procesal penal de una variante del arraigo. ¿Cómo lo ves? No es un arraigo definitivamente, su concepto es una medida sustitutiva, porque el arraigo en Guatemala, como les digo, existe una ley específica y tiene dos características fundamentales. Una, que vence al transcurso del tiempo y se puede levantar.
se puede renovar, como sucede en el ámbito civil, y la otra es que se puede levantar mediante un mandato. Entonces, el arraigo como concepto procesal en nuestra legislación no se puede equiparar a una medida sustitutiva. Por ejemplo, las medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264 está la prohibición de salir del país sin autorización del juez. Así se llama la medida. Y esa es una medida sustitutiva que tiene su propia regulación, como todas las medidas sustitutivas. Entonces, creo que sí adolece nuestro código de una figura procesal que permita al fiscal pedir el arraigo de la persona en el país previo a que se le ligue a proceso. Supongamos que hay un secuestrador el que se está investigando y el fiscal quisiera tomar todas las medidas para que no se diera a la fuga y obviamente como está, no ha sido detenido, no se le puede ligar a proceso, pues el arraigo debiese ser una facultad que el fiscal tuviera para pedirle y que el juez la decrete. Aunque se llamara de otra forma, ¿verdad? Podríamos buscar para no confundir el arraigo civil y que aplica para todas las demás áreas procesales, podría buscarse otra herramienta, otro nombre, ¿verdad? Para hacer esa diferencia, pero no existe en nuestro Código Procesal Penal. Entonces, para concluir el tema del arraigo, si a una persona le decretan un arraigo previo a que se le escuche en su primera declaración y se le ligue a proceso, el amparo es perfectamente viable y existe jurisprudencia y lo más seguro es que les van a otorgar el amparo y van a levantar ese arraigo, ¿verdad? Porque se viola un derecho individual sin que esté contenido en la ley la facultad para que el juez lo pueda otorgar. Y recordemos que el principio de legalidad en materia de funcionarios es que ellos no pueden hacer aquello que no les esté permitido por ley. Entonces, un juez estaría violando un derecho individual porque la ley no lo permite. Es una omisión de ley. Y la verdad me pareció sorprendente. Yo estoy de acuerdo con esta forma de resolver de la Corte de Constitucionalidad, pero me parece sorprendente que la Corte en este caso no haya querido regular como lo ha hecho en otros casos, ¿verdad? Que a través de sentencias sí genera y crea otras figuras. Eso quería preguntarte y me dicen cuál es la fundamentación entonces que ha dado la Corte de Constitucionalidad al respecto de por qué no es viable, por ejemplo, el arraigo como medida precautoria en el proceso penal. Ok, sí, básicamente es el artículo 14 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que establece el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Y luego dice la segunda oración, las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Entonces, ahí el artículo 14 es clarísimo, y como el arraigo no existe en el Código Procesal Penal como una medida precautoria previa a que la persona sea ligada al proceso, pues no se puede decretar, ¿verdad? Hablábamos del arresto domiciliario, sí, ya como medida sustitutiva, la prohibición de salir del país como medida sustitutiva, la prohibición de salir de determinada localidad también, ¿verdad? Son medidas parecidas, pero como medidas sustitutivas. Alguien pudiera hacer un argumento ahí más complicado, digamos, profundizando más el tema, y es que sí se podría aplicar el arraigo, pero únicamente para garantizar las resultas civiles del proceso, la reparación digna, y eso sería por aplicación del artículo 278 del Código Procesal Penal, que habla de la remisión al Código Procesal Civil en cuanto al embargo y otras medidas de coerción, pero es solo para garantizar la multa, la reparación, los incidentes y diligencias, ¿verdad?
Es puramente para garantizar la acción reparadora. Ahí sí se podría decretar un embargo con carácter de intervención, secuestro de un bien y el arraigo, pero ahí sí estamos hablando claramente de un arraigo civil. Lo digo para que no, pues, abordar completamente el tema. En ese caso sí se podría, pero en ese caso entonces tendría las consecuencias de un arraigo civil. O sea, se puede levantar mediante mandato y se podría también cancelar al cabo de un tiempo. Aunque en migración, una vez llega un arraigo de parte de un juez penal, olvídense, no lo va a levantar. Esto que estamos haciendo es hilando ya muy fino, ¿verdad? De hecho, yo en mi práctica nunca he visto un arraigo decretado vía el artículo 278 del Código Procesal Penal, o sea, remitiéndolo al Código Procesal Civil para garantizar la reparación. Nunca lo he visto, no es común que los jueces penales apliquen el procesal civil y el 278. Vamos a continuar con las medidas precautorias. También la Corte de Constitucionalidad resolvió que cuando se dictan medidas precautorias, esto de nuevo, son las reguladas vía el artículo 278 del Código Procesal Penal hacia el Código Procesal Civil, sí procede la reposición. Y este es el único recurso que procede en contra de las medidas precautorias. ¿Qué medidas precautorias son comunes? Sí, el embargo sí es común en lo penal para garantizar la reparación, embargo con carácter de intervención o el secuestro de bienes, ¿verdad? Estos son los más comunes. Y en casos de propiedad intelectual, medidas en frontera, por ejemplo, también pueden decretarse. Entonces, en contra de estas medidas, procede el recurso de reposición. Esto para los efectos, obviamente, de acudir en amparo. Si no se presentó el recurso de reposición, no se habrá agotado la definitividad. Por lo tanto, si se pretende accionar vía el amparo, va a ser declarado sin lugar por falta de definitividad. Ahora viene un tema que es importante. Hace poco empezó a hacer jurisprudencia, hace poco, digo, en el año 2016, y esto se refiere a básicamente que la Corte de Constitucionalidad decide que el amparo no va a proceder en contra del auto de procesamiento, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con este criterio. El amparo es una acción extraordinaria y que debe plantearse únicamente cuando hay una violación constitucional, y abrir la puerta para que se discutan en jurisdicción constitucional decisiones que deben ser discutidas en jurisdicción ordinaria realmente es pernicioso, es dañino para el sistema, alarga los procesos, los hace más caros y costosos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha dicho no hay definitividad cuando se dicta un auto de procesamiento y por lo tanto no procede el amparo. Ahora, es importante ahorita entender el concepto de definitividad. Aquí está realmente, digamos, la novedad en estos criterios. Y es que nosotros generalmente entendíamos definitividad como haber agotado todos los recursos ordinarios que se pueden plantear en contra de una resolución. Y como ustedes saben, en contra del auto de procesamiento no se puede plantear recurso ordinario alguno, no procede ningún recurso. Entonces, desde la perspectiva procesal constitucional, sí procedía el amparo, porque el auto de procesamiento es un auto, digamos, que queda firme. No se puede plantear reposición, no se puede plantear apelación, ¿verdad? Ni ninguno de los otros recursos. Pero el concepto de definitividad que la Corte ya desarrolla en estas sentencias es que el auto de procesamiento como tal no pone fin al proceso, porque el auto de procesamiento no es definitivo en el sentido que no llega a condenar o absolver al sindicado, ¿verdad?
el auto de procesamiento únicamente está ligando a procesos a la persona para que continúe en las siguientes etapas del proceso y que eventualmente pues se pueda decidir sobre su culpabilidad o inocencia. Entonces, el criterio de la Corte en este caso es que no existe un presupuesto procesal de definitividad con el auto de procesamiento. Por lo tanto, no procede el amparo. El mensaje con todas estas sentencias, en resumen, es no intenten un amparo en contra de un autoprocesamiento porque ya hay jurisprudencia suficiente y no va a proceder. Y esa es la constante en estos temas. También se habla sobre la reforma al auto de procesamiento, ¿verdad? Es interesante que en el mismo sentido que el auto anterior, o sea, el auto de procesamiento, un auto de reforma del auto de procesamiento, en la misma forma, no agota, según la Corte de Constitucionalidad, la definitividad y por lo tanto no procede una acción de amparo en contra de esta resolución. Ahora, como siempre, hay excepciones, ¿verdad? Y la Corte ha dicho que existe la excepción de que cuando se está frente a una evidente violación constitucional, sí se permite el planteamiento de un amparo. Entonces, cuando la Corte estima que se ha violado la Constitución, sí ha permitido que se presente un amparo en contra del auto de procesamiento. Ahí les pongo varios expedientes en donde sí se ha admitido un amparo en contra de un auto de procesamiento. Por ejemplo, que no estuviera un abogado defensor, una cuestión así evidente en una audiencia, no se le ha citado a todos los sujetos procesales, a la audiencia de primera declaración, o sea, ha violado los derechos de los sujetos procesales, pues, y siendo una evidente violación constitucional, pues, la Corte sí ha resuelto de esa forma. Lo malo con las excepciones es que entender por evidente violación constitucional abre la puerta para que cualquier litigante pruebe, porque en cualquier momento se puede interpretar, ¿verdad?, que no hubo suficiente fundamentación y que se violó la Constitución. Y por lo tanto, pues la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, que muchas veces es variante, pues no deja de fomentar que los litigantes, pues, en cierta forma, probemos suerte, porque a veces sí hay resoluciones en las que se admiten este tipo de discusiones constitucionales, como es el caso que vamos a poner ahorita. Que ahorita vamos a hablar sobre la jurisprudencia respecto al auto de apertura a juicio. Obviamente esto no es la etapa preparatoria, no estamos hablando del auto de procesamiento, sino ya del auto de apertura a juicio, pero lo que es importante es entender que tanto el auto de procesamiento como el auto de apertura a juicio, bajo la definición de definitividad que la propia Corte ha dado en cuanto a que no se pone fin al proceso, el auto de apertura a juicio tampoco es definitivo y debiese aplicar el mismo criterio. Sin embargo, en algunos casos, en este caso concreto, que es el caso Bitcoin, sí se declaró con lugar el amparo en contra de un auto de apertura a juicio. Si me permiten, voy a leer esta jurisprudencia que es interesante y que establece que como cuestión previa y con relación a lo expuesto por el apelante, en cuanto a que el amparo resulta prematuro y en atención a lo argumentado tanto por el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quienes aluden al incumplimiento del presupuesto de definitividad para acudir al amparo, señalando específicamente la última de las citadas, que era aplicable la jurisprudencia constitucional
contenida en sentencia de 8 de mayo de 2017 dictada por esta Corte en el expediente 5875-2016, en el sentido de que el asunto en discusión aún podía ser sometido a consideración de tribunales de apelación especial o casación, esta Corte estima oportuno señalar que contra el fallo que se señala de agraviante, es decir, el auto en el que se admitió la acusación formulada y se abrió a juicio el proceso penal contra el postulante, no ha existido un pronunciamiento específico que determine que no pueda acudirse directamente al amparo. Y si bien pudiese extraerse del fallo que se invoca, el cual es específico para un auto de procesamiento, que eventualmente se podría analizar lo denunciado incluso en apelación especial o casación, cabe indicar que la jurisprudencia citada no resulta aplicable, pues la misma se refiere a casos en los que se acude al amparo contra lo resuelto en autos de procesamiento o de reforma del mismo, no contra el auto de apertura a juicio como en el presente caso. Voy a parar ahí para comentar un poco. Si se dan cuenta, la CC en este caso, que es el caso Bitcop, dice con claridad: el amparo no procede contra el auto de procesamiento ni contra el auto de reforma del auto de procesamiento. Esa ha sido la jurisprudencia, esa ya es jurisprudencia. Y si bien se podría argumentar lo mismo en cuanto al auto de apertura a juicio, esa no es la jurisprudencia, o sea que no nos obliga. Pero resulta contradictorio porque el criterio de fondo es que el auto de apertura a juicio no es definitivo, tanto como el auto de procesamiento, ¿verdad? Pero ellos se salen ahí por un tema formal diciendo que en este caso sí procede. Así que, de hecho, quienes están apelando acá es el Ministerio Público y la CICIG en contra de lo resuelto en primera instancia que otorgaba el amparo. Entonces, continúa la Corte de Constitucionalidad diciendo: existe agravio que amerita el otorgamiento de la protección constitucional cuando la autoridad cuestionada, al dictar el auto de apertura a juicio, no realiza la debida motivación y fundamentación. Si se dan cuenta, con este criterio se abre la puerta para plantear amparos, y es lo que es contradictorio de la CC. Por un lado dice, el amparo pues no es una tercera instancia, no es una instancia revisora, debe ser planteado contra actos definitivos, pero por otro lado abre la puerta cuando no se motivó y fundamentó suficientemente, lo cual no deja de ser una apreciación subjetiva, ¿verdad? Entonces, en los casos de auto de apertura a juicio no existe doctrina legal. Eso lo dice abajo de la presentación, si pueden ver. Es importante que esto quede claro, ¿verdad? En el tema de auto de apertura a juicio no existe doctrina legal, o sea, no hay tres fallos en ese sentido. Por lo menos pudiera ser que de repente ya exista alguno. Yo no conozco, digamos, que exista ya doctrina legal en cuanto a que sí se puede acudir o no a la vía del amparo. Esto no se ha definido como sí ya se hizo en el auto de procesamiento. Entonces, esto lo que hace es motivar pues el planteamiento de amparos en contra de autos de apertura a juicio por falta de fundamentación y motivación, que son estos expedientes. Ahora vamos a hablar respecto a la cuestión prejudicial, que es bastante común su planteamiento. Es uno de los obstáculos a la persecución penal, y la Corte de Constitucionalidad ha resuelto que es prematuro promover amparo contra la decisión que en alzada desestima la cuestión prejudicial por no constituir la resolución cuestionada un fallo de carácter definitivo, al no producir efectos suspensivos o conclusivos del proceso penal. Lo anterior porque el procesado puede aún aportar argumentos de defensa relativos a que el hecho imputado debe ser dilucidado en otro tipo de procesos, y al ser analizados por los jueces en las distintas etapas, incluida la intermedia, puede lograr el objetivo que no se alcanzó con la desestimatoria de la cuestión prejudicial. Entonces, en resumen, si se presenta una cuestión prejudicial y la misma es desestimada o declarada sin lugar en primera instancia y finalmente en segunda instancia, o es declarada con lugar en primera instancia y revocada en segunda instancia, pero al final de cuentas es
desestimada la cuestión prejudicial, no procede el amparo, y el criterio es el mismo concepto que la discusión de la cuestión prejudicial pues no causa una definitividad en cuanto a lo importante que es en un proceso penal, que es la culpabilidad o la inocencia. Eso todavía se va a discutir en todas las etapas del proceso y finalmente en la etapa de juicio, ¿verdad? No es definitiva la decisión que en alzada declara la cuestión prejudicial porque es susceptible de ser cuestionada en casación. Esto es al revés, o sea, cuando se declara con lugar la cuestión prejudicial por una sala, tampoco procede el amparo en contra de esta decisión de la sala porque procede el recurso de casación. O sea, cuando se declara con lugar la cuestión prejudicial por la sala, todavía se puede acudir a la casación. Entonces, no procede el amparo. Recuérdense que lo que estamos viendo acá es, sobre todo, jurisprudencia de la procedibilidad del amparo. Ahí vean ustedes el artículo 437, numeral 4, que establece, pues, perfectamente la causal de procedibilidad. Julio, ¿Sí? ¿qué ha manifestado la Corte en torno a la viabilidad de la casación en los casos en que la prejudicialidad ha sido declarada sin lugar en primera instancia y confirmada en ese sentido en segunda instancia, previo a la acción de amparo? Lo que dice la CC en esos casos es que no procede el amparo porque la discusión prejudicial, si se desestimó, pues es solo una defensa que el sindicado tiene dentro de todo el proceso y que tiene muchas otras defensas más para hacer valer, digamos, la existencia de otro proceso, de su inocencia. Entonces, el criterio es que no procede el amparo si se desestimó si se perdió, digamos, la cuestión prejudicial. Ok, gracias, Julio. De nada, es un gusto. Hay que ver el artículo 437 del Código Procesal Penal que establece el recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan. Y el numeral 4 dice, los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal. Ahora, de nuevo, esto es entendido como cuando dice resuelvan excepciones o obstáculos a la persecución penal, se entiende que es cuando se otorga la cuestión prejudicial. Ahí sí procede la casación, ¿verdad? Ya en contra del recurso de casación, pues ahí sí creo que no podría negarse entrar a conocer el amparo, porque ahí sí la casación es el último recurso ya dentro del proceso penal que existe para cuestionar el otorgamiento de la cuestión prejudicial. Ahora vamos a ver el recurso de reposición. Este recurso de reposición es importante entender ahora cómo se interpreta por la Corte, porque si ustedes van al artículo 403, si lo tuvieran a la mano sería bueno verlo, porque hay dos procedimientos. Hay algunos que dicen que son dos recursos de reposición. Yo no creo que sean dos recursos de reposición, es un recurso, pero que tiene regulación diferente dependiendo de la etapa procesal en donde se presente. Si ven el artículo 403, habla del recurso de reposición durante el juicio. Y ustedes saben que la fase de juicio es oral, ¿verdad? La mayor parte de la fase de juicio es oral. Y es por esta razón que establece el artículo 403 que durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición las resoluciones
dictadas por el tribunal de sentencia, ¿verdad? O el juez unipersonal de sentencia. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. Lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad en estos expedientes que ustedes ven acá es que, como se reformó el Código Procesal Penal, entonces ahora la fase preparatoria intermedia, eso oral, bastante más oral, ¿verdad? Absolutamente oral, digamos, porque ya realmente es poco lo que se hace por escrito, a diferencia de cómo estaba regulado originalmente el código. Entonces la CC dice, dado esto, que ahora todo el proceso es oral, entonces se permite que se plantee el recurso de reposición, pero con fundamento en el artículo 403. O sea, hace una analogía como que fuese en una audiencia de juicio, si se plantea en una audiencia de etapa intermedia, por ejemplo, o si se presenta en una audiencia de la etapa preparatoria, siempre en audiencia. Y ahí es importante que ustedes se fundamenten en el artículo 403. Y los jueces sí ya conocen esta jurisprudencia bastante bien. Y si digamos que alguien fundamenta correctamente, le van a decir, usted no fundamentó, si se fundamenta en el 402 o en el 403, porque son trámites diferentes. Y si no se fundamenta bien, solo ahí ya tienen para que le rechacen el recurso. Entonces es importante, si se va a plantear, que se presente con fundamento en el 403. Si ustedes se dan cuenta, esta sentencia a mí sí no me gusta para nada, porque si se dan cuenta, lo que dice es que es facultativo, ¿verdad? Dice, aunque taxativamente la ley no contempla que la reposición proceda contra las resoluciones que se adoptan en audiencia oral, fuera de las audiencias propiamente del debate, esta Corte ha sido amplia en considerar que aún en las fases previas al juicio es factible, mas no imperativo, utilizar esa impugnación contra las decisiones adoptadas en las referidas audiencias, siempre que se utilice el procedimiento establecido en el 403 de la Ley Procesal Penal. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de ambigüedades, porque o un recurso es procedente o no es procedente, ¿verdad? Pero aquí la Corte lo que dice es, sí se puede plantear, pero no es imperativo. Usted decida si quiere, lo plantea, si no, no, ¿verdad? Yo creo que aquí ya se, digamos, se mezcla el artículo 403 con el artículo 402, queriendo darle a las otras etapas ese carácter de ser parte del juicio. Y tiene especial relevancia con el tema que vamos a hablar a continuación, también de la reposición, ¿verdad? En estos expedientes que vamos a ver aquí concretamente, se habla de la reposición en los casos de rechazos de medio de prueba, ¿verdad? En la audiencia de ofrecimiento de prueba. Y ahí establece la Corte de Constitucionalidad que no procede el amparo directamente contra la decisión que admite o rechace el medio de prueba, porque contra esa procede reposición. O sea, debe plantearse el recurso de reposición previo a que se pueda acudir a la vía del amparo. Entonces, vamos a ver un poco los criterios de la Corte de Constitucionalidad y a ver qué piensan ustedes. Les voy a compartir ahorita otro esquema solo para que profundicemos un poquito más en esta discusión. Ahí les presento un esquema del procedimiento común, muy, muy sencillo, pero solo para los efectos de entender este criterio de la Corte de Constitucionalidad
y qué es lo que está diciendo la Corte de Constitucionalidad en esos expedientes y a ver cuál es su opinión. Si ustedes se van al artículo 347 del Código Procesal Penal, de hecho ese está derogado, ¿verdad? Del artículo 346 en adelante del código original se regulaba lo relativo a la audiencia, de preparación del debate y al ofrecimiento de prueba. Es importante que lo vean físicamente, porque si tienen su código a la mano y se van al artículo 347, ustedes pueden ver ahí que está dentro del capítulo 1 que se consideraba preparación del debate dentro del título 3, que es la fase de juicio. Entonces, aquí gráficamente lo podemos ver donde ven ustedes que dice etapa de juicio. Anteriormente teníamos la etapa de ofrecimiento de prueba, para los que se recuerdan de esto y los que son muy jóvenes y ya no estudiaron con el código original, antes del debate oral y público, que se ve acá, ¿verdad? Ahí existía una fase de ofrecimiento de prueba que eran 8 días. Ahí se ofrecía la prueba por escrito y ya el tribunal de sentencia la admitía o la rechazaba. Sin embargo, esto fue reformado y ahora el ofrecimiento de prueba ya no está en el artículo 347 que está derogado, sino que está en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Si ustedes se pueden ir al artículo 343, esto fue reformado por el decreto 18-2010. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La etapa de ofrecimiento de prueba se saca de la etapa de juicio que tenemos acá y se envía a la etapa intermedia, acá, posterior a la audiencia de etapa intermedia. Al tercer día de la audiencia de etapa intermedia se celebra la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ahora fíjense lo interesante. La Corte de Constitucionalidad dice, esta audiencia de ofrecimiento de prueba es parte de la etapa de juicio. O sea, ellos dicen, ellos no están de acuerdo con mi esquema, digamos, ellos dicen, esta audiencia de ofrecimiento de prueba no está ahí. Esa está aquí, miren, en esta etapa de juicio, en la parte que yo tengo con una línea roja. Porque tradicionalmente ahí estaba regulada, dice la CC. O sea, originalmente el ofrecimiento de prueba ya era en la fase de juicio, ¿verdad? Entonces, la conclusión de ellos es la hilación lógica. Y por favor, pregúnteme, porque esto puede ser un poco complicado, ¿verdad? Pero ellos lo que dicen es, esta audiencia de ofrecimiento de prueba, que fue reformada por el decreto 18-2010, ahora regulada en el artículo 343 del Código Procesal Penal, está en la etapa de juicio, acá. Y como está en la etapa de juicio, entonces procede el recurso de reposición por ser juicio en contra de la resolución que admite o rechaza la prueba. Entonces, si a ustedes les admiten o rechazan la prueba y no están de acuerdo, deben plantear reposición según la Corte de Constitucionalidad. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ese criterio por varias razones. Número 1, el legislador saca la audiencia de ofrecimiento de prueba de la etapa de juicio y la pasa a la etapa intermedia. Lo hace claramente al sacarlo del artículo 347 y ponerlo en el artículo 343. O sea, lo saca de la fase de juicio que está regulada en el título 3 y lo pasa al el título 2 que dice procedimiento intermedio. O sea, tanto en la, digamos, en la ubicación del Código Procesal Penal está ubicada ahora el ofrecimiento de prueba en la etapa intermedia, no está en la etapa de juicio. Eso, digamos, como un argumento de ubicación técnico-legislativa. Otro argumento. Una pregunta, Julio, Sí. Sobre este tema en particular. Yo sí recuerdo perfectamente bien antes de la reforma. De hecho, trabajé en tribunales desde hace varios años y he visto las reformas. Pero ¿cómo es posible que la Corte de Constitucionalidad considere la audiencia de ofrecimiento de prueba como parte del juicio
toda vez que la misma se realiza con el juez de garantías y no con el tribunal de sentencia. Así es. Ese era el otro argumento. Ese era el otro argumento. Si pudieras referirte a eso, te lo agradecería bastante. Así de clarísimo, como lo dijiste, Andy, es inaudito pensar que es absurdo pensar que la audiencia de ofrecimiento de prueba está en la etapa de juicio, cuando en la etapa intermedia aquí conoce el juez de garantías o el juez contralor. No conoce el juez de sentencia. El juez de sentencia solo conoce acá abajo, en la etapa de juicio, obviamente, el tribunal sentenciador. O sea, no tiene sentido. De hecho, la reforma sí tiene fundamentos técnicos, porque en el sistema acusatorio, y así funciona en otros países, quien decide la admisión o rechazo de la prueba es el juez de garantías, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, de tradición anglosajona, se le llama a este ofrecimiento de prueba como una fase de discovery, que es el periodo durante el cual las partes exponen o descubren ante sus contrapartes toda la evidencia, toda la prueba, y ellos pueden impugnarla ante el juez para que no sea admitida. Y la función, fíjense, tan importante es lo que dice Andy, que la función del juez de garantías y contralor es precisamente admitir o rechazar la prueba y verificar que la prueba sea legal o no. Porque en la etapa de juicio, realmente, en el sistema acusatorio más puro, ¿verdad? Anglosajón, adversarial, quien conoce es un jurado, no es un tribunal de sentencia, un juez, y ellos simplemente van a escuchar la prueba que se va a diligenciar, pero la resolución de la admisión o rechazo la va a tomar el juez contralor, que ha venido conociendo de la etapa preparatoria y de la etapa intermedia. Por eso fue que se quitó de la etapa de juicio, porque un juez de sentencia, un tribunal de sentencia, no conoce nada del proceso, y esa es la idea. La idea es que él simplemente pueda ver la prueba que se diligencia sin que tenga prejuicios sobre la prueba que fue admitida o rechazada. Supongamos que el juez contralor rechazó una prueba porque, pues, qué sé yo, era ilegal, ¿verdad? Era ilegal, una intervención telefónica, una interceptación telefónica que es ilegal. La idea es que el juez de sentencia no se vea afectado o no tenga prejuicios sobre esa prueba. Si fue ilegal, es ilegal y no se puede admitir, pero si ya un juez la pudo escuchar, aunque no sea admitida, pues ya afectó el juicio del juez. Entonces, totalmente de acuerdo, Andy, esa es la otra razón, y por eso lo quise graficar acá, para que se viera, pues, que, bueno, otro argumento sería, ¿verdad? Que entonces el juez de etapa intermedia acá se traslada a la etapa de juicio, el juez contralor, para conocer de una fase de juicio acá. Eso no hace sentido. Claro. Es claro. muy confuso, ¿verdad? Pero vamos a regresar para ver la jurisprudencia. Pero Julio, sí. y ya en varias resoluciones ha reiterado este criterio la Corte. Sí, yo no sé si ustedes pueden ver ahí el slide ya de la presentación de PowerPoint, que dice reposición. Sí, solo que tienes que ponerlo así ampliado, ¿no? Ahorita lo amplío. Ok, sí, perdón. Vamos a... Gracias. Sí, porque sí me preocupa. Lo que estás planteando me genera mucha suspicacia, te lo confieso. Y me preocupa en todo caso. Bueno, y vamos a seguir discutiendo el tema, porque yo creo que aquí sí es muy poco técnica la CC, porque aquí están esos expedientes. Esos son los expedientes, los pueden consultar ustedes, en el que dice la Corte de Constitucionalidad. Lo voy a repetir porque si este tema es un poco confuso, ¿verdad? No es viable el amparo promovido contra la decisión que admite o rechaza los medios de prueba, porque contra esta procede reposición, que equivale a la protesta de anulación formal para acudir posteriormente en apelación especial. Entonces, en estos expedientes ustedes los pueden anotar. De hecho, yo he compartido la presentación, todos la pueden tener y pueden ir a buscar estos expedientes. Y ahí van a encontrar que lo que dice la CC es que
procede el recurso de reposición porque esta audiencia de ofrecimiento de pruebas se considera que es dentro de la etapa de juicio y por lo tanto procede el recurso de reposición regulado en el artículo 403. Ahora, hay otras razones por las cuales yo considero que esto no es técnico y que el recurso de reposición realmente no debería de proceder. Y esas razones son que el artículo 402 establece los casos de procedibilidad, ¿verdad? Los supuestos, los presupuestos procesales para poder plantear la reposición. Y dice el 402, el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Pero dice sin audiencia previa. Fíjense que en la audiencia de ofrecimiento de prueba, precisamente la audiencia de ofrecimiento de prueba es para discutir la admisibilidad o rechazo de la prueba. O sea, sí hay audiencia. Por lo tanto, no debería de proceder la reposición. Tanto hay audiencia que el artículo 343, ya se lo pueden subrayar. A mí me gusta subrayar y poner anotaciones, ¿verdad? Dice el artículo 343 en el segundo párrafo. Dice, ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. O sea que cuando se da una audiencia de ofrecimiento de prueba, el juez le tiene que dar la palabra a todos los sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si la defensa no está de acuerdo con la prueba del Ministerio Público, por ejemplo, ahí va a decir, ¿verdad? Señor juez, yo me opongo a la admisión de la prueba del Ministerio Público porque es ilegal, etcétera, o es abundante, o es cualquier argumento que no vamos a entrar ahorita a la objeción de la prueba, pero sí se pronuncia el sujeto procesal. Se pronuncia y con base en esa audiencia que se le dio, el juez resuelve. Entonces, no procede el recurso de reposición. Es claro el artículo 402 y aquí creo que la Corte de Constitucionalidad abre, digamos, o nos obliga a plantear un recurso que no es técnico. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que si yo leo solo la ley, y esto, digamos, me pasó a mí litigando, ¿verdad? Leo la ley, estoy en una audiencia y para mí que es claro que la resolución que, digamos, rechaza la prueba, no procede reposición. Y si yo no conozco esta jurisprudencia y me voy en amparo, la CC me va a decir, no, pero usted no planteó reposición. ¿Y cómo así? Pero si no procede, pues sí procede, porque esto es en la etapa de juicio y ya les conté, la jurisprudencia, ¿verdad? De hecho, sí he discutido en amparo el tema del ofrecimiento de prueba. Uno de los casos más inauditos que he tenido y que se ha llegado hasta la CC es un pésimo criterio de jueces en cuanto a los peritos del INASIF. Yo he planteado, ofrecido peritos en la etapa, en el ofrecimiento de prueba, y varios jueces me han resuelto que no procede que yo ofrezca un perito, y hay dos razones. Una, dicen, porque no lo ofreció a tiempo en la etapa preparatoria. Usted lo debió haber hecho antes. Y fíjense, el criterio es porque la investigación ya terminó con el acto conclusivo. Ese es el criterio de los jueces. Fíjense lo aberrante que es eso. Dice, de nuevo, yo ofrezco un perito en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Voy a compartir otra vez voy a compartir otra vez el cuadro del proceso solo para que lo veamos gráficamente, ¿verdad? Entonces, yo acá en esta audiencia de ofrecimiento de prueba ofrezco un perito. ¿Y qué es lo que dice un juez de primera instancia? No, señor, usted se equivocó. Usted ya no puede ofrecer prueba en este momento que no ofreció en la etapa preparatoria o de investigación. ¿Por qué? Dicen ellos, porque al presentar el acto conclusivo el Ministerio Público se terminó la etapa de investigación, ya no se puede investigar más y usted perdió su oportunidad, ya no puede ofrecer
peritos. Eso lo debió haber hecho antes. Ahora, pues se quedó sin su prueba, no lo puede presentar. Está de más indicar digamos, lo violatorio del derecho de defensa y lo erróneo que es y lo que va en contra del sistema acusatorio este criterio. Porque tenemos que entender que en un proceso adversarial acusatorio, el sindicado es inocente hasta que se le demuestra lo contrario, ¿verdad? Y que estas etapas, preparatoria e intermedia, son filtros en los que se está discutiendo si hay mérito suficiente para irse a juicio o no. No se puede, parte de la defensa, realizar una investigación en primer lugar, porque la defensa no tiene que demostrar su inocencia, ¿verdad? Esa es una presunción que la Constitución nos da. Es el Ministerio Público quien va a hacer una investigación y tratar de destruir esa presunción de inocencia. Y con la presentación del acto conclusivo que termina la etapa de investigación, es en ese momento que uno sabe cuál es la actitud del Ministerio Público. El Ministerio Público bien puede haber sobreseído, uno no sabe qué evidencia va a presentar, qué elementos de prueba, cuál va a ser los hechos que acusa, cuál va a ser la tipificación. Es en ese momento que uno de defensa tiene la acusación y se va a preparar, y por eso es que uno tiene por lo menos 10 días antes de la audiencia de etapa intermedia para prepararse y poder llegar a la audiencia de etapa intermedia y que exista un contradictorio y poder contradecir el acto conclusivo dentro de las actitudes que se puede tomar en la audiencia de etapa intermedia, que es plantear excepciones, hacer correcciones, plantear incidentes, ¿verdad? Es en este momento que ya se sabe cuál es el acto conclusivo del Ministerio Público. El hecho que esta etapa se le llame preparatoria o de investigación no quiere decir que durante el proceso o el resto del proceso no se pueda de parte de la defensa presentar otra evidencia o presentar prueba o evidencia de descargo, ¿verdad? También el Ministerio Público puede, digamos, ofrecer prueba que se va a diligenciar posteriormente, ¿verdad? Es una falta de comprensión del sistema acusatorio. Para reforzar el argumento que les digo que no termina la investigación ahí, pueden irse ustedes también al artículo, denme un segundito, es 348. Sí, el artículo 348, que establece que el tribunal, ahí estamos ya en la fase de juicio, ¿verdad? De sentencia. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días siguientes señalados en el artículo anterior. Entonces, fíjense que aquí se establece que antes del debate oral y público, acá todavía puede haber una investigación suplementaria. Eso lo establece el artículo 348, que quedó pobremente regulado porque se refiere al artículo anterior y el artículo anterior fue derogado, solo para que miremos un poquito la mala técnica legislativa de reformas que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, digamos, el diligenciamiento de prueba anticipada durante toda la etapa intermedia de juicio o preparatoria. Yo les decía que hay dos argumentos entonces por los cuales los jueces rechazan el ofrecimiento de peritos en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Uno que lo expliqué, que es este erróneo criterio que dice, no, usted debe ofrecer sus peritos. Acá miren la etapa preparatoria. Acá. Si usted ya los ofreció después, ya va tarde, perdió su oportunidad, ya no es el momento de procesar lo oportuno y se queda sin defensa. Solo recomendación, que es lo que hago yo ahora ante ese criterio y que no me quiero arriesgar. Yo desde un inicio, en la etapa preparatoria, ya empiezo, si quiero ofrecer peritos, lo hago desde el inicio. Y consultores técnicos desde el inicio, le pido al juez que los nombre, que se le discierne el cargo y que emitan su dictamen de una vez, ¿verdad? Ustedes pueden evaluar su estrategia en cada caso, ¿verdad? Pero sí es recomendable hacerlo. Aparte, empieza uno su defensa, digamos, con tiempo, ¿verdad? Pero eso no siempre vas a ver uno qué perito va a necesitar.
Porque aquí, por ejemplo, en la etapa intermedia, hasta que presenten la acusación, de repente vamos a darnos cuenta de que, según la acusación del Ministerio Público, que necesitamos, por ejemplo, un perito en temas contables, un perito médico forense, un perito, un ingeniero que determine determinada cuestión en un digamos, evento digamos que se desplomó un edificio y se tuviese que determinar la calidad del hierro, por ejemplo. O sea, los peritos es algo que en Guatemala no estamos acostumbrados tanto y nos falta recursos a todos, porque obviamente muchas veces los clientes no tienen el dinero para poder contratar peritos. Tampoco el Estado tiene peritos de todo tipo, pero en sistemas más modernos existen peritos de todo, ¿verdad? Peritos en ADN, ustedes han visto los peritos en manchas de sangre, peritos en explosiones, peritos en accidentes aéreos. Esos por lo general sí han venido a Guatemala y desde hace muchísimos años, porque los seguros y reaseguradores tienen sus peritos para determinar si las pólizas cubren o no. Pero en fin, en sistemas modernos, realmente la discusión de fondo muchas veces se resume a lo que se conoce como la guerra de peritos. Entonces es fundamental que las partes cuenten con sus peritos. Entonces, retomando otra vez el tema, los jueces dicen, no le admito su perito aquí porque usted lo debió haber hecho antes. Ese es un criterio. Y otro criterio equivocado para rechazar peritos es que dicen, si uno ofrece un perito médico forense, por ejemplo, el juez dice, no, ¿usted para qué va a ofrecer médico forense? Para eso está el INASIF. Y el INASIF es el del Estado, es el tercero en discordia, es el objetivo, y yo no le admito su prueba. Nada más erróneo que eso, ¿verdad? Porque el INASIF, si bien es del Estado, pertenece precisamente es el perito del ente acusador, y es un derecho fundamental de la defensa y de todos los sujetos procesales el poder contar con sus propios elementos, en este caso órgano de prueba, que es un perito, ¿verdad? Entonces, es falaz esta argumentación en cuanto a que el INASIF tiene la última palabra. Si fuera así, mejor ya que ni que existan jueces, pues, porque los jueces, los peritos del INASIF que dictaminen si una persona es culpable o no. Yo critico mucho informes psicológicos, por ejemplo, que el INASIF dice que están en capacidad a través de informes psicológicos de determinar si una persona está diciendo la verdad o no, ¿verdad? Y he visto varios en ese sentido. ¿Cómo me voy a defender en contra de eso? Solo con un perito también que pueda rebatir una afirmación como esa. Entonces, en este sentido, sí, la Corte de Constitucionalidad no está en la presentación, porque este tema de los peritos específicamente no lo incluí, pero sí existe jurisprudencia en el que la CC ha dicho, no, el INASIF es un perito más que lo puede ofrecer el Ministerio Público, pero todos los sujetos procesales tienen su derecho de ofrecer peritos, ¿verdad? Entonces, en contra de la resolución que no admite un perito en esta audiencia de ofrecimiento de prueba, por ejemplo, yo antes de que conociera la jurisprudencia de la CC, acudía en amparo de una vez, pero ahora conociendo la jurisprudencia de la CC, tendría que plantear una reposición. Ese es el camino adecuado, eso es lo que ya la CC estableció como jurisprudencia. Entonces voy a regresar a la presentación. No sé si queda claro el tema de la reposición en la audiencia de ofrecimiento de prueba, porque voy a pasar a la casación, si alguien tiene alguna duda. Y solo más adelante, antes de que concluyamos la sesión, te voy a hacer otro par de preguntas que me han hecho para que reiteres algunos puntos que no han quedado suficientemente claros. Pero, excelente, ya nos queda poco, solo 3 slides más que vamos a hablar de. Entonces así vamos a poder aprovechar para estas preguntas que hay que regresar un poquito a lo de los autos, ¿verdad? Entonces, particularmente con el auto de apertura a juicio, te quiero preguntar algo de nuevo. Excelente. 2 slides nos quedan. Perfecto, gracias. Pasamos entonces ahora
el tema de casación. Este es un tema mucho más conocido. Ya, digamos, creo que muchos ya hemos tenido esta experiencia. Básicamente, aquí se dio un giro jurisprudencial. Este es importante conocerlo porque lo que sucede es que anteriormente, al año 2016, en contra de la resolución que ordenaba el reenvío por el otorgamiento de un recurso de apelación especial por forma, lo que procedía era directamente un amparo. ¿Verdad? Entonces, otra vez, si se declara con lugar un recurso de apelación especial por motivo de forma en el que se ordena el reenvío, antes del 2016 procedía amparo. Ahora la CC dice, no, lo que procede es casación. En este sentido, sí estoy de acuerdo con la Corte de Constitucionalidad. Siempre, digamos, la ley es clara que lo que procede es el recurso de casación. Entonces, esto procede indistintamente si la sala de apelaciones acogió o no el recurso de apelación especial por motivo de forma o de fondo, ¿verdad? No procede invocar motivos de fondo en casación cuando la apelación especial solo se invocaron motivos de forma. Eso también está en estos expedientes que tienen ustedes hasta abajo. En la práctica, lo que sucedió cuando se dio el giro jurisprudencial es que si alguien tenía un caso de reenvío por motivo de forma y planteó amparo y ya la jurisprudencia había cambiado, lo que hizo la CC fue habilitarle el plazo al interponente que no conocía la nueva jurisprudencia para que planteara recurso de casación. Aquí la discusión básicamente se reduce a lo contenido en el artículo 437 del Código Procesal Penal. Este establece el recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones y que resuelvan, y ahí están los 4 supuestos, ¿verdad? Que regulan los recursos de apelación especial. Aquí lo que se entendía es que la resolución de reenvío era una sentencia definitiva. Así se entendía antes del 2016. Y de nuevo, recuérdense que el concepto de definitividad cambió, porque en ese momento se entendía como una sentencia definitiva porque ya no cabía recurso alguno. Ellos decían, ahora al ser una sentencia definitiva, debe de repetirse el debate y lo único que procede es amparo. Ahora la CC dijo no. Cuando se habla del artículo 437, cuando habla de recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos, se refiere a definitivos solo a los autos, no a las sentencias. Entonces, dice la CC, esta sentencia es objeto de ser cuestionada vía la casación. En resumen, si ustedes tienen una sentencia de apelación especial que ordena el reenvío, procede la casación. No pueden acudir de una vez en amparo. Y terminamos con el último tema, que es la actividad procesal defectuosa. No está de más decir que lamentablemente en el foro, incluso en la CC, la actividad procesal defectuosa casi que se le reconoce como un remedio procesal o un recurso. Esto es erróneo, ¿verdad? La actividad procesal defectuosa no existe como un remedio o un recurso. En todo caso, se puede pedir la renovación o rectificación de un defecto cuando exista un vicio que se le llama actividad procesal defectuosa, pero es importante
estudiar ese tema, porque ya en la práctica se maneja como un remedio y la gente lo comenta, voy a plantear una actividad procesal defectuosa, ¿verdad? Se ha establecido, ustedes pueden ver aquí los expedientes, la primer jurisprudencia es que es inidónea la actividad procesal defectuosa para impugnar el fondo de las decisiones, ¿verdad? La actividad procesal defectuosa como tal es eso, un vicio en el procedimiento, pero no se puede plantear para discutir temas de fondo. También se establece que no es viable la reposición contra la resolución que no acceda a decretar la actividad procesal defectuosa. Esta actividad procesal defectuosa se ha mal usado casi como una enmienda, ¿verdad? Pero en contra de la resolución que no la acepta, no procede reposición. Y sí establece la Corte de Constitucionalidad que procede la reposición contra la resolución que decreta la actividad procesal defectuosa de oficio o por instancia de parte. Esto sí tiene sentido, porque obviamente uno es un sujeto procesal que está litigando y sin audiencia, el juez decide rectificar o renovar un acto sin una audiencia previa, es perfectamente procedente un recurso de reposición, ¿verdad? Pero es importante que ustedes analicen los artículos 281 al 284, porque ahí se habla, el título del capítulo es actividad procesal defectuosa, pero realmente no es que establezca que se pueda plantear una actividad procesal defectuosa, sino que se pueden señalar los defectos y se puede solicitar, según el artículo 284, dice los defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a solicitud de parte. Entonces, lo que uno puede hacer es señalar una actividad procesal defectuosa, o sea, un defecto absoluto, y solicitar la renovación del acto, la rectificación, o que se cumpla con el acto emitido, ¿verdad? Pero no existe tal cosa como voy a plantear una actividad procesal defectuosa. Pero esto ya creo que solo es una cuestión meramente técnica, porque ya en la práctica está tan arraigado que incluso uno puede hasta plantearlo así, porque los jueces así lo resuelven, le dan audiencia a la otra parte de la solicitud y finalmente resuelven. Entonces, contra la que no la acoge, no procede reposición. Contra la que sí decreta una actividad procesal defectuosa, de oficio o instancia de parte, procede reposición. Con esto, entonces, pues los dejo para que podamos discutir, si hubiesen temas que discutir, y les agradezco muchísimo la paciencia y la atención. Gracias, Julio. La primera inquietud que ya te lo estaba adelantando hace un momento tus servidores, si nos pudieras ampliar, por favor, Julio, lo que explicabas concerniente al criterio de la Corte de Constitucionalidad respecto al auto de apertura a juicio. ¿Y qué opinión te merece el criterio vertido en los fallos del máximo Tribunal Constitucional? Si pudieras volver como a recapitular un poco, a desarrollar un poquito, ampliarte un poco más en ese criterio. Sí, algunos presupuestos para hablar sobre el tema del auto de apertura a juicio. No existe jurisprudencia como sí le existe en el auto de procesamiento en cuanto a que no procede el amparo. Y hay casos anecdóticos como el caso Bitco, que sí se acepta un amparo en contra de un auto de apertura a juicio. Y ahí el tema es que la CC dice que cuando existe una evidente violación constitucional. Básicamente que en el caso Bitco lo que se resuelve es que no hubo una debida fundamentación en cuanto a todos los argumentos que la defensa había planteado. De hecho, la tengo acá la sentencia. Denme un segundito. Ahorita, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque acá la tengo y podemos profundizar un poco más. Vamos a ver. Y me dices cómo vamos de tiempo. Les voy a leer.
Vamos a leer así un poco rápido por el tiempo. Dice, el acto reclamado es la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, emitida por la autoridad cuestionada, en la cual dictó auto de apertura a juicio y admitió la acusación formulada por el MP en contra de Igor Vitkov o Igor Vladimirovich Vitkov, y bueno, todos los nombres del señor Igor Benítez García también, por los delitos de usurpación de estado civil, uso de documentos falsificados y supresión y alteración de estado civil. Entonces, vamos a buscar ahorita las partes relevantes que se las subrayé por si salía esta discusión. Denme un segundo. Porque es más fácil verlo que si yo se los explico. No hay nada como verlo visualmente. Los argumentos. Y hay una discusión que aquí está. Esto es básicamente digamos, lo toral. Dice la CC, existe agravio que amerite el otorgamiento de la protección constitucional cuando la autoridad cuestionada, al dictar el auto de apertura a juicio, no realiza la debida motivación y fundamentación en la que dé respuesta razonable y acorde al planteamiento realizado sobre la eximente de responsabilidad penal derivado de lo regulado en la normativa ordinaria y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Fíjense lo interesante de esto, es que sí existe este protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Y de hecho, la regulación internacional en cuanto a la migración es que exime de responsabilidad penal este tipo de delitos. Si no, imagínense lo delicado que sería para todos los migrantes guatemaltecos, pues, que tuvieran responsabilidad penal en otros países, incluida la condena, que yo creo que es una condena excesiva cuando la vemos nosotros desde la óptica de nuestros migrantes que van a Estados Unidos y que muchas veces, pues sí, obtienen documentos falsificados, ¿verdad? Y entonces la CC acá dice, mire, el juez no dijo por qué no aplica este protocolo, no fundamentó bien, yo le ordeno que vuelva a dictar un auto de apertura a juicio. Por eso, este caso es muy interesante, ¿verdad? Yo creo que en aras del tiempo, creo que esa parte resume bastante bien, Andy, digamos, el tema del auto de apertura a juicio, que la CC dice no se fundamentó bien, no abordó todos los argumentos de la defensa. Y entonces ahí se declaró con lugar. Pero de nuevo deja abierta la puerta, ¿verdad? Porque muchas veces uno de abogado presenta muchas defensas que los jueces no resuelven. Y es difícil que por esa falta de resolución, digamos, la Corte de Constitucionalidad vaya a otorgar un amparo. Pero sí, ahí está, lo tienen ustedes claro, la falta de fundamentación y motivación habilitó en este caso que sí se declarara con lugar un amparo. Yo creo que a la Corte de Constitucionalidad sí le generó esa duda, digamos, de por qué el juez no tocó ese tema que era tan oral y tan importante y le ordenó que volviera a dictar auto de apertura a juicio. Entonces, en la práctica, pues sí, sí no está zanjada esa discusión. Digamos, no se puede decir que no se puede plantear amparo contra el auto de apertura a juicio. Muchas gracias, Julio. Otra pregunta y te voy a después dejar con un par de comentarios para tu reacción. La pregunta está vinculada con el ofrecimiento de prueba de peritos, de prueba pericial, en un caso determinado. Este ofrecimiento obedeció, según el planteamiento, en buena medida, a que en muchos casos se busca únicamente dilatar el proceso. ¿Cuál sería, viene el cuestionamiento, cuál sería el modelo que sugerirías para lograr el balance entre el derecho de defensa, que es un derecho que se debe proteger, y evitar dilaciones innecesarias en el proceso? Bueno, yo creo que un ofrecimiento de prueba como una pericia no debería, en términos generales, ¿verdad? No debería de retrasar el proceso, porque
el procedimiento es muy claro, ¿verdad? Se nombra un perito en la audiencia de ofrecimiento de prueba y si es en ese momento, el juez en la etapa de debate deberá juramentarlo y otorgarle un plazo para que emita un dictamen, ¿verdad? No sé si son 10 días, creo que no. Creo que no hay un plazo específico para rendir el dictamen. Eso sí no recuerdo bien, pero el juez, bueno, no debería digamos, de dilatar el proceso. En los casos en los que se ha dilatado el proceso, que yo la experiencia que he tenido, es cuando no hay peritos en Guatemala en cierta materia. Y entonces se tienen que traer de afuera. Y entonces eso digamos que dilata la investigación. Pero si es en una etapa de investigación que el Ministerio Público lo está pidiendo, pues no debería de proceder en contra del sindicato si no tiene evidencia suficiente. Y si es la defensa, pues la defensa no debería de poder suspender el proceso más allá que el nombramiento de su perito, y si no está listo, pues digamos, los plazos no deberían de poder suspenderse, ¿verdad? O sea, en términos generales no debería ser una herramienta dilatoria definitivamente. Tomando un criterio exclusivamente legalista, no se estarían apegando los jueces al artículo 315 del Código Procesal Penal. Comentario, ¿verdad? Y el 315, proposición de diligencias, el imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. Y bueno, y sigue el artículo en cuestión. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad ya realizó excepción a la innovación jurisprudencial, y es cuando el rechazo de un medio sea constitutivo de vulneración a derechos fundamentales. Un comentario por ahí. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que digamos, el artículo 315 es claro en cuanto a que es una facultad de todos los sujetos procesales, sobre todo el imputado, proponer diligencias en esa etapa preparatoria. Pero de ninguna manera puede considerarse que ese es el único momento procesal para ofrecer prueba, ¿verdad? De nuevo, tenemos que entender que el sindicado es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y eso no está bien claro en nuestro sistema, lamentablemente, ¿verdad? Que no está clarísimo, como en el sistema anglosajón, por ejemplo, que es claro que la función del defensor es generar la duda razonable. Es una excelente pregunta la que acabas de hacer, porque no sé si has visto un documental mexicano que se llama Presunto Culpable. Si no, se los puedo compartir. Es un documental fabuloso porque explica en gran medida cómo es nuestro sistema en Latinoamérica. Y bueno, también de esos se quejan los abogados americanos también. A mí me gusta ver muchas películas y documentales. Hay un documental en Netflix que se llama Making a Murderer. Y ahí sí vemos abogados, defensores que dicen es que uno de abogado defensor a veces tiene que demostrar la inocencia y no debería de ser así. En el documental Presunto Culpable de México, sí, el defensor prácticamente tiene que demostrar la inocencia de su cliente. Pero en términos generales, en sistemas anglosajones adversariales bien sólidos, el abogado defensor no tiene que presentar una teoría del caso. O sea, mataron a una persona y mi cliente no fue. Yo no tengo que ir a demostrar quién fue. Yo tengo que demostrar que mi cliente no fue, ¿verdad? El caso de O.J. Simpson es un caso que explica eso. O sea, la defensa logró cuestionar y probar la duda razonable de la acusación, que no se logró demostrar más allá de la duda razonable en la participación de él. Pero la defensa no tuvo que demostrar quién fue ni qué fue lo que pasó. Ahora, en nuestros países eso no se entiende con claridad. Y cuando no se entiende con claridad, entonces se le exige a la defensa que en la etapa preparatoria la defensa tuvo que haber ofrecido todas sus diligencias y toda su prueba para haber acreditado su inocencia. Eso es incorrecto, porque hasta la etapa pues intermedia, que ya se presentó un acto conclusivo, es que uno se puede
pues ya defender. De eso se trata el sistema acusatorio. Yo me voy a defender de una acusación formal. Es en ese momento que yo la voy a estudiar y me voy a defender. Antes de eso no existe una acusación formal y solo pues existe una intimación de hechos en la audiencia de primera declaración. Y esa es la diferencia con un sistema inquisitivo, que uno se defiende de una acusación formal de hechos concretos, una calificación jurídica de evidencia, ¿verdad? En un sistema inquisitivo se le acusa de tipos o de cargos, de tipos penales, y entonces es donde cobra mayor relevancia que uno se pueda defender en la etapa de juicio y en la etapa intermedia también, ofreciendo pruebas y planteando excepciones, ¿verdad? Y obstáculos a la persecución penal. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Agradecemos en nombre de Juristas por Guatemala la candidez con la que nos compartiste tus conocimientos que has logrado gestar a lo largo de una larga trayectoria en el litigio penal, no solo en el litigio penal, como lo dejé claro desde el inicio, pero de mucha validez, de mucha importancia, incluso de hiciste algunas referencias que muchos desconocíamos por completo. Vamos a compartir con nuestros oyentes la presentación que tuviste la amabilidad de trasladarnos. Igualmente te convido a que podamos trasladarte algunas otras inquietudes en el futuro para poder ahí siempre mantener un diálogo abierto sobre este y otros temas vinculados con la justicia penal. Nos dejas ahí para reflexionar profundamente sobre el papel que debe jugar un tribunal constitucional en el quehacer de la justicia ordinaria también. Y como decía don Edmundo Vázquez Martínez, ¿no? Que no se desnaturalice la acción constitucional de amparo, tratando de inmiscuirse en los asuntos de la jurisdicción ordinaria, y que yo rescato diciendo que el amparo sí debe proceder, sí, solo sí hay efectivamente una violación constitucional. Hay violación a los derechos y a las garantías que están reconocidos en el texto fundamental de nuestro Estado y que es imperativo que se respeten por los órganos jurisdiccionales. Que en caso contrario, pues existen los recursos procesales adecuados para poder llevar a buen término el juicio ordinario, llamémoslo así. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos han escuchado también. Les deseamos una muy buena noche y les invitamos para que estén atentos que en los próximos días o semanas vamos a seguir teniendo con invitados de calidad como mi buen amigo Julio, otra serie de actividades de igual interés jurídico para todos y todas. Muchísimas gracias y que pasen la mejor de las noches.